¿Qué tal? Primer programa del año, además, primer programa por partida doble, porque pienso, esa es la idea, sacar este programa por YouTube también, ¿no? Acá en Spotify y YouTube. A ver, vamos a ver cómo sale. Cierto, hoy día es 6 de enero, vamos a ver cuándo sale este programa. Y a mí lo que me llama la atención, o lo que me moviliza en realidad para este primer programa, es un tema que me da vueltas hace rato. El tema que me llama la atención es que, pero de verdad, hace rato, ¿no? Hay como una narrativa que tiene que ver con transmitir o decir o señalar que uno la pasó mal de chico. Incluso veía y escuchaba a un youtuber que me gusta mucho, hace muy buenas entrevistas, ahora dejó de hacerlas, parece que se ha cansado un poquito del ambiente, según él dice, del YouTube, que dice: yo la pasé mal de chico, con mi papá no teníamos casa, vivíamos en el departamento de mi abuela. Si la mamá tenía un departamento y vivían ahí, en Miraflores, estaba en un colegio, sí, exclusivazo, y bueno, la pasábamos mal. Sí, hay como esa narrativa de decir que la pasaste mal. ¿Y por qué me llama la atención y por qué este tema me genera interés? Porque yo tengo una teoría, ahora la voy a lanzar, que se llama el síndrome de Moisés. ¿Qué ocurre? Hace algunos años yo tenía un amigo, ya no es mi amigo, porque nos hemos dejado de ver y otras cosas, que además un chico muy conocido, que un día cuando nos conocimos me preguntó: ¿y qué chambas has tenido? Estábamos trabajando en la radio en ese entonces. Es más, lo habíamos llevado para que practique con nosotros. Y él me dijo, con mi socio lo habíamos llevado, y él me dice: ¿en qué has trabajado? Y yo le digo: bueno, he trabajado de guachimán, le dije la verdad, de guachimán, de barredor, de vendedor ambulante, entre otras cosas, ¿no? Y él se sorprendió y como que no cabía eso, ¿no? Que un par, y no solo eso, sino su jefe en ese momento, haya tenido ese trabajo. Y le digo: bueno, el tema es muy simple. Yo tuve un hijo a los 16 años, mi papá no figuraba, mi mamá empleada pública, ganaba con la justa, sí, bueno, había que trabajar, no quedaba otra. Y él me dijo, un poco para compensar, no sé qué pasó por su cabeza, ahora sí, me dijo: yo también le he pasado mal, fui mozo en un restaurante. Wow, dije yo, mozo, miau. Pero qué raro, porque él era un chico bien, vivía en una super casa enorme con piscina y manejaba un super carro. Y claro, él me vio la cara como diciendo: oye, creo que hay algo ahí que no está bien contado, falta algún dato. Y me dijo: bueno, sí, fui mozo en un restaurante de Madrid, ¿no? De esto de comida rápida, mientras estudiaba mi doctorado. Entonces, claro, ser mozo en Europa, ¿no? Con la seguridad de que tu mamita de repente o tu papito te van a enviar dinero cuando las cosas vienen mal, es distinto a eso. Ahora, a haberla pasado mal y tener que trabajar para comer, ¿no? Es distinto. Ahora, esto de acá tiene que ver con una teoría que yo tengo, que se utiliza bajo el concepto de síndrome de Moisés, que lo que yo digo y que se ocupa este capítulo, tiene que ver con que, bueno, la historia de Moisés, el líder, ¿no? Para los creyentes, para los que leen la Biblia, ¿no? Uno de los personajes más importantes, era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel y dirigirlos, conducirlos a la tierra prometida. Es decir, fue un líder, un super líder, ¿no? Si hay un líder de la antigüedad, según los creyentes, es el Moisés, y su pasado fue humilde, ¿no? Fue una familia muy humilde, y no solo eso, sino que como el faraón había ordenado matar a todos los bebés varones, ¿no? Hebreos, entonces tenían que matarlo a él y su mamá. Para que eso no ocurra, lo puso en un cesto, en un Moisés, después se conoce así, y lo tiró por el río Nilo, y bueno, después lo rescata la familia, el faraón, y tiene una vida más cómoda, pero su pasado fue humilde, su mamá y su papá fueron muy pobres. Entonces, claro, hay la idea, ¿no? Del líder con un pasado feo, pobre, que se convierte en el personaje más importante de un lugar, ¿no? Ese es el síndrome de Moisés. Muchos tienen la necesidad de decir que le han pasado mal para de alguna manera legitimar lo bien que les pasa ahora, ¿no? Y esto en Estados Unidos los gringos
invaden países, sacan presidentes, pero tienen cosas importantes además, la música, podríamos hablar, la literatura, pero en este caso los gringos han bautizado este tipo de narrativas como la Log Cabin Myth, disculpe el inglés, el mito de la cabaña de madera, ¿no? Y esto tiene que ver con una elección norteamericana, ya en 1840, celebraban elecciones los norteamericanos, no había toda la parafernalia que hoy se conoce, con fiesta, con pica pica, con debate, no existía, ¿no? Y había un candidato, Harrison, que tenía mucha plata, era de una familia aristocrática, y claro, la gente lo veía lejano, hasta que sus rivales le dijeron, oye, tú, ¿para qué te metes a política? Tú no debes estar en política porque te la pasas todo el día en tu cabaña, ese fue el error que cometieron, en tu cabaña de troncos, metido ahí, alejado de la realidad y tomando sidra fuerte. Entonces, claro, los asesores de Harrison tomaron esta idea, ¿no? La cabaña de troncos, cabaña de madera y sidra fuerte, y precisamente crearon un eslogan que debe ser el primer eslogan del marketing político, ¿no? Harrison, el candidato de la cabaña de madera y la sidra fuerte. Entonces, este tipo que tenía dinero, al vincularlo a la sidra fuerte, que era el licor que tomaban las clases más bajas, y al ponerlo en una cabaña de madera, que fue algo que se le ocurrió a su rival político, lo convirtieron en un candidato del pueblo, porque ese fue el eslogan, ¿no? Un tipo que vivía en un lugar humilde y tomaba el licor que todos los sectores pobres tomaban, entonces la gente se identificó, ¿no? Entonces ahí nace el concepto de que hay que parecer pobres para que te den bolo, para que tu historia tenga más sustento, y esto se complementa con una historia posterior que también es buena, la historia de Abraham Lincoln, que sí fue un tipo, no como mi amigo, sí fue un tipo que la pasó mal, un tipo de orígenes humildes y que se convirtió, ustedes ya saben, en el gran presidente de los Estados Unidos. No se trata de analizar el tema político, porque ya sabemos que también tuvo sus cosas, sino de ver el origen y cómo ese origen humilde en la política es muy importante, pero no solamente en la política, sino en otros aspectos. A ver, volviendo a lo de los candidatos norteamericanos, Edward Pessen ha escrito un libro sobre el tema, El mito de la cabaña de troncos, antecedentes sociales de los presidentes, donde dice que la inmensa mayoría de los presidentes norteamericanos es de la élite, es de familia aristocrática, es gente que tiene mucho poder, pero que todos ellos se crean una narrativa de pobreza para poder llegar con mejor fuerza, con una imagen más cercana al pueblo en las elecciones, ¿no? ¿Qué dice? Explica que los políticos usan este mito para tratar de ocultar su pertenencia a la aristocracia y lograr que la clase trabajadora se sienta representada. Jill Lepore, también profesora de la Universidad de Harvard y escritora del New Yorker, colaboradora del New Yorker, dice que la pobreza en la infancia se ha vuelto un requisito de autenticidad para los políticos, ¿no? Es decir, de esto que pasó con mi amigo y a mí se me ocurrió, resulta que hay una amplia bibliografía, ¿no? Pero no queda ahí el tema, porque de la política, la cabaña de troncos se traslada a la vida cotidiana y en el mundo de los negocios al garaje, ¿no? ¿Cuántas historias de emprendedores norteamericanos que realmente dicen que vinieron de la nada, o que durmieron en el suelo, o que empezaron con $5, llegué con $10, ha escuchado eso, ¿no? Llegué con $10 al país y ahora soy un millonario, ¿no? Bueno, esas historias, muchas, no todas, muchas son falsas. Empecemos con el pasado humilde de Jeff Bezos. Es una de las historias más difundidas, incluso hay un meme de 1998, donde se lo ve en su garaje. El tipo está con un escritorio que ha hecho a partir de una puerta vieja. Imagínense, da pena, yo me pongo a llorar realmente, ¿no? Y él está en el garaje con este escritorio rústico y dice, en 1998 vendía libros y hoy tengo Amazon y soy el segundo tipo más rico del mundo. Tengo la segunda riqueza del mundo. Sin embargo, hay datos que
que se desconocen o que él ha tratado de ocultar, pero los periodistas, los investigadores han mostrado, ¿no? Que en 1995 su familia invirtió $250.000 en su empresa. Yo quisiera empezar un negocio, y lo voy a empezar dentro de poco, y que venga la familia e invierta $250.000, porque para invertir $250.000, evidentemente, no es que no tengas para comprar un escritorio o alquilar una oficina, sino que esa es una imagen que se trata de vender. El primero, Jeff Bezos. Segundo, Mark Zuckerberg, ¿no? Ya sabemos quién es Mark Zuckerberg, el tipo dueño también de medio mundo, de las redes sociales, de todas o casi todas. Y él, claro, lo que se vende, la historia que se vende es que él fue un rebelde, que con una polera vieja y unas zapatillas raídas, renunció a Harvard, nada menos, hay que estar en Harvard y lo que cuesta, no, eso es lo que no dice, para enfrentarse de su dormitorio y una vieja computadora al sistema y convertirse en lo que todos sabemos, ¿no? Pero lo que no cuenta Zuckerberg es que su familia desde pequeño lo matriculó en clases de software, de desarrollo de software, y estudió en la Philip Exeter Academia, cuyo valor de entrada es $60.000. O sea que eso de la polera raída y las zapatillas rotas no es muy exacto, ¿no? Porque hay que tener $60.000 para poner a tu hijo en un lugar para que estudie y decir que la pasaste mal, ¿no? Ni él, ni Bezos, ni mi amigo tenían un pasado humilde. Ojo, esto tampoco quiere decir que no tuvieran talento, todos tuvieron talento, y eso fue lo que los llevó a salir adelante. Pero esa historia de humildad no es cierta. ¿Y por qué es peligrosa? Se las voy a contar luego de decirle lo que pasó con Elon Musk, ¿no? Elon Musk es el dueño de Tesla, es un tipo también con mucho dinero, estuvo vinculado al gobierno norteamericano, ahora se retiró, pero tal vez sea el mayor exponente de este síndrome de Moisés, ¿no? El fui pobre, yo no tuve nada, porque él dice que dormía en el suelo en su oficina y que llegó a Estados Unidos, él me parece que es de Sudáfrica, ¿no? Llegó a Estados Unidos con casi nada, con $50 en el bolsillo. Claro, y tú dices, y yo soy un idiota que tengo más de $50 y no puedo hacer fortuna, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No funciona para todo? No, te está contando algo que no es cierto. ¿Qué es lo que se supo? Esto lo dice su padre, él lo niega, pero está confirmado, ¿no? Su familia poseía una mina de esmeraldas en Zambia. O sea que muy mal no la pasó, ¿no? Las esmeraldas me parece que son unas piedritas que cuestan bastante, ¿no? Musk, no sé, lo niega, el Musk es para comer. El Musk se lo niega, pero parece que eso de dormir en el suelo no era tan cierto. Entonces, a ver, vamos a situarnos. En todos los casos, se trata de, incluido la de mi amigo, se trata de gente talentosa. Mi amigo era talentoso, es talentoso, ¿no? Pero eso de yo fui pobre y de la pobreza me hice, es un discurso peligroso, porque lo que está diciendo finalmente es que cualquiera lo puede hacer. Hay un chiste sobre eso, ¿no? El tipo que dice, el millonario que le dicen, oye, ¿cómo hizo usted su fortuna? Muy simple, compré una naranja, la vendí por un poco más de lo que me costó, después compré con eso 2 naranjas, a su vez las vendí más caro de lo que me costó, compré 4, 8, 12, 16, bueno, y después, cuando tenía ya 3 cajones, mi familia se sacó la lotería e hicimos la empresa, ¿no? Es decir, no es cierto eso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque el cuento del sueño americano, y hay otros nombres también, ¿no? El pulling yourself, ¿no? Progresar por medios propios, o la hustle culture, cultura del esfuerzo extremo, son dañinos porque hacen creer que la excepción es la norma, ¿no? Y de ahí viene el es pobre porque quiere, ¿no? Alguna vez, hace algún tiempo, escuché en la radio hegemónica del país, acá en el Perú, ya lo saben, que un economista decía, yo veo a los chicos limpiando carros en las esquinas, qué sé yo, y yo me pregunto, ¿por qué no emprenden? ¿Por qué no piden un préstamo, hacen una empresa, se formalizan y empiezan a facturar a lo loco, ¿no? Ahora, yo digo, es increíble que una persona que estudia economía, porque era un economista, no considere que hay aspectos de la pobreza estructural que hacen imposible que una persona
pueda emprender, ¿no? Y esto no solamente lo digo yo porque tendría poca validez. El filósofo y profesor de la Universidad de Harvard, Michael Sandel, explica en su libro La tiranía del mérito que este relato de superación tiene un lado oscuro. Al resaltar, dice, el esfuerzo individual, se ignora la red de apoyo y de privilegios. Esto lleva, dice el pensador norteamericano, a concluir que triunfar en la vida está en las manos de las personas. Y quien es pobre lo es porque no hizo el esfuerzo necesario, ¿no? Y lo que muchos dicen, ¿no? Este es pobre porque quiere, ¿no? Ahora, en tiempos, en el Perú por lo menos, donde se vienen elecciones, usted va a ver que varios políticos van a hablar que empezaron de la nada, como aquel que dice, yo no tenía nada, es verdad, era pobre, pero el papá se dedicaba al narcotráfico y la fortuna le hicieron por eso. Usted ya sabe, ¿no? Y no menciono más datos porque tampoco quiero ganarme un pleito. Pero varios políticos van a decir, uy, estamos complicados. Y al decir eso, también está ocultando que la pobreza tiene aspectos estructurales que no se solucionan con una mentalización positiva, como dicen algunas. Que es importante, y por supuesto yo siempre digo, hay que tener mentalización positiva, es decir, ir con optimismo, ir con buena onda a un problema o a una circunstancia. Pero eso no soluciona el gran problema de la pobreza que hay en el país. Y claro, si votamos por esos candidatos, y por supuesto que los van a votar, vamos a continuar con la brecha agrandándose y los ricos siendo más ricos y los pobres siendo más pobres. Uy, lo que van a decir, que soy un rojo. Nada más, esto ha sido Historias Mínimas y ha sido también, ¿no?, el placer solitario de YouTube, porque creo que esto va a ir por los dos lados, espero que sí. Y también publiqué el blog, así he publicado todo esto, lo he publicado, lo he escrito, lo he hecho hablado y también con esta caramba. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar ahí.